estamos aquí, ya estamos de camino para mi casa. Aquí está el máster, el maestro del bajo. El tirapedra. Mira, y ¿tú quieres dentro ese por mañana? A meter las piedras en el tro. Vamos a ver qué sale de este invento que estamos haciendo. Pero yo sé que le va a gustar. Gente, voy a hablar algo con él bien rapidito porque él es el fundador, miembro fundador de esta banda, y él es el que conoce al detalle la música, las letras, todo lo conoce al detalle. Así que, no sé, dinos cómo fue que surgió esta idea de esta banda, qué fue lo que pasó en tu mente. Bueno, esta idea surgió hace 15 años atrás. ¡De rayo! 15 años. Como 15 años atrás, yo en una computadorita ahí, yo recuerdo que era bastante limitada en recursos. Conseguí un software de grabar, aprendí a usarlo, porque eso fue todo ahí a la cañona, ¿verdad? Como uno dice, como uno mismo. El maestro nunca pudo, sí ayuda, ¿verdad? Pregunté y la gente me dijo. Pero todo empezó con una computadorita, un software de grabar. Después yo compré un software de hacer batería. Compré, ¿no? Los PC Drummer y Easy Drummer. Eran dos software diferentes. Por supuesto, uno era más adelantado con sonido real time, se me seguía bien real la batería. Era Easy Drummer. Y empecé a hacer bajo y batería. Bajo y batería, por un trabajo, hice canciones completas. Con bajo y batería. Como por ejemplo, de las que tenemos en el álbum. Las que tenemos en el álbum. Ahí, o sea, que hace 15 años, de las canciones que estamos grabando ahora, surgieron en esa. Hay canciones más viejas que esa. Porque la de Solo Quiero Ver es. Wow, tenía como 30 y pico de años. Como 35 años. O sea que la canción tiene más de 20 años. Claro. Más de 20 años, y ahora es que la canción está agarrando, cogiendo forma. Entonces vean, señoras y señores. Después pues compré al Guayubín. Me dije al Guayubín de la verdad que tenía. Después apareció Samantha, los cantantes. Y después apareció el más de la canción. Yo vi un anuncio por clasificado online. Ahí fue que lo vi. Yo vi un anuncio por clasificados online. Me solicita baterista, banda, no me acuerdo exactamente. Área este, bla, bla. Yo estaba viviendo en San Lorenzo cuando eso. Y yo dije, mira, no anda, buscar un baterista. Yo voy a probar. A ver qué pasa. Nosotros antes de ti, probamos como 3 o 4 bateristas. Y de verdad, cuando nos audicionamos a ti, eso fue como que Hicimos el click rápido. Montamos esa batería ahí en el patio de la casa de José, ahí en la terracita que tenían, ahí atrás. Creo que fue un domingo. Creo que fue domingo. Sábado y domingo. Y allí le dimos, y ese mismo día audicionaron a otro después de mí. Él fue y montó su batería. Ese era uno también, Sí, y entonces al tiempo recibí la llamadita de José de Vera, te seleccionamos a ti. ¡Chas! Wow, ya está el sol de hoy. Y aquí estamos. Entonces, háblanos un poquito de cómo fue que nos volvimos a reencontrar otra vez. Porque han pasado ¿cuántos años? Más de 10 años ya. 10 que no hubo nada, el proyecto estaba apagado, no había nada. Eso sí que fue casualidad. Yo estoy en la computadora de mi trabajo. La computadora de mi trabajo seteando ¿cómo se llama eso? OneDrive. OneDrive es un espacio de memoria en la nube. Un espacio ahí que guarda files. Yo hace tiempo tenía ese OneDrive y lo había seteado hace muchos años.
se me había olvidado, me acordé, lo seteo, pido resetear password y toda esta cuestión. Y cuando entro veo que dice canciones elementos. Y yo abro el folder y yo, todas estas canciones están aquí todavía. Contra, qué bueno, déjame escucharla. Me pongo a escuchar las canciones y digo, caramba, mano, de verdad que estas canciones tienen potencial. Y a pesar de que son de 10, 12 años atrás, no recuerdo, todavía se oye como si lo hubiesen hecho ayer. ¿Ah? Nada. Se las voy a enviar a todos los integrantes que estábamos tocando. En ese momento, ¿qué hizo? Se la envié a Juan, se la envié a Víctor, se la envié a Samuel. Un poco de recuerdo. Te recuerdo. Como que, mira, para que se recuerden. acuerden de esto. Porque siempre como me llegó el mensaje, mira, para que nada, simplemente para que te acuerdes. Para que se acuerden Lo que estábamos haciendo, sí. Chachi, yo creo que ese mismo día tú me dijiste, vamos a grabar, ¿qué fue tal? ¿Te ganaste un par de días? Yo la escuché, escuchaba, oye, sí, como yo creo que fue como 2 o 3 días, rápido yo le escribí a José. Oye, podemos hacer esta canción. Era una más, Una. Sí, vamos a hacer Solo Quiero Ver, porque de verdad esta canción tiene fuerza, vamos a hacer esa nada más. Sí, yo tengo por aquí un estudio cerca. Sí. Y yo decía, claro, pero ¿cómo ahora iremos a hacer eso? Están en Illinois por allá, yo estoy acá, el guitarrista está en Puerto Rico, la cantante está por allá. Ajá. Vamos a hacer esa, va. Entonces lo que pasó fue, lo que yo no le dije a José de primera fue, que cuando yo hablé con el del estudio, que yo le dije para hacer esta canción nada más, hacer la batería y qué sé yo, le dije, oye, pero si hacemos una, yo puedo grabar dos. Porque ¿cuánto me va a tomar grabar una canción nada más? Ah, yo lo voy a meter todo ese día, olvídate, voy a meterle 2, a ver qué pasa. Y entonces, ahí me metí a la segunda canción ese mismo día. Y ¿qué pasa? Que yo le envío a José lo que hice, lo que grabé. El tipo del estudio me dijo, ah, ¿qué banda es esta? Él quedó loco por las canciones. Y entonces le dio de vuelta a José, esto es lo que hay, este es el estudio, aquí estamos. Entonces, ¿qué hiciste? Inmediatamente planeé y te envié más canciones, ¿verdad? Pero espérate, que esto es lo que hay. Ahora tengo más canciones, así que vamos a empezar a darle a esto, a darle forma al proyecto. Y entonces empezamos a motivarnos entre uno y el otro. Ah, pues vamos a hacer esto, que tú creas esta idea. Y entonces empezamos a darle forma a esto que es lo que estamos haciendo ya. Hoy día tenemos 12 canciones. 12 canciones de que supuestamente íbamos a hacer y que una. Tenemos más de 12. Hay más de 12. Escogimos 12. Y entonces dijimos que íbamos a hacer una y mira ya por donde vamos. Este macho que está aquí, esta es la segunda vez que lo traigo de Miami, de allá de Florida, que viene para acá, que se monta en el avión y viene a grabar bajo. Y todavía falta. Y falta todavía. Pero esto es porque creemos en el proyecto. Sí, no. Creemos y yo creo en el potencial que él tiene haciendo buena música. En el potencial que él tiene, en el visionario que él ha sido siempre, de que él quiere llevar este proyecto a otro nivel. Y entonces lo que él le hacía falta era alguien que le diera ese push, que mantuviera esa adrenalina corriendo con la música, con esto, con lo otro. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y por eso es que estamos aquí. Por eso estamos aquí hoy día. De verdad. No hubiese sido que tú ahí tiraste, vamos a grabar una canción. Por lo menos una. No se hubiese grabado ninguna, tú no llegas a decir. Gracias a Dios tenemos 12 canciones para el CD y tenemos más canciones. Si vamos a tocar en vivo, tenemos canciones de más. Correcto. Entonces, hablar un poquito de la música de la banda. ¿Qué tiene la música? ¿Qué es lo que te inspira a ti a crear este género de música? Bueno, en realidad, yo
yo tengo un montón de influencias musicales en mi mente, yo he escuchado de toda esta vida. Pero para esta selección de canciones yo traté como de tener un poquito de cada estilo. Tener un rock pesado, tener un rock más comercial, tener un rock más acústico, tener un blues. Traté como de tener una mezcla, pero sin salir del concepto de lo que es rock. Esto es como una vivencia desde los principios hasta donde estamos hoy en la música. ¿Cuáles son tus influencias? Mis influencias son 80, que soy bien ochentoso. Te puedo decir los Osborne, te puedo decir más atrás todavía Black Sabbath, te puedo decir de los 90 Nirvana, mucha música alternativa, a mí me encanta la música alternativa. Más reciente, Disturbed, System of a Down. Yo tengo influencias desde los 70, 80, 90 hasta ahora presente. Traté de poner un poquito de cada eso, de cada estilo, de cada época en ese disco. Yo sé que de verdad ese disco va a estar bueno. Tenemos mucha fe en que la música va a dar mucho de qué hablar. Definitivamente. Yo te puedo decir las influencias mías como músico. A mí siempre me gustó la música más progresiva. Yo siempre Triumph, Saga, esas eran mis bandas. Para mí eso estaba a otro. Yes, esas eran las bandas que yo escuchaba. Los LP, yo tenía Llena tu cabeza de rock 82. Y entonces lo mío alentado. Sí, ¿ves? Esas eran mis bandas, Tesla. Bandas que por alguna razón era otro tipo, no era un concepto comercial, eran otro tipo de concepto que era más instrumentación. Correcto, correcto. Más musicalización. Entonces, sí pasé por los 80s, claro que sí. ¿Quién no pasó por ahí? Como tú dices, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, bandas como, por ejemplo, Quiet Riot, Wasp, quizá un poquito más metal, Venom, por ahí. Yo estaba por esa área, pero siempre me gustó más esa música mucho más elaborada. Hasta que obviamente conocí mi banda favorita, que es Rush. Eso me mató a mí, porque yo de ahí en adelante, entonces dejé de escuchar esa música que era más comercial y me metí más en el área progresiva. Entonces, en los 90 sí, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Soundgarden, Nirvana, ese tipo de banda, sí, Extreme, que tenía algo por ahí por esa era, sí influenciaron en mí, porque obviamente están trayendo algo nuevo, es algo nuevo que se trae a la música, y me inspiraron también. Pero sé que básicamente tenemos más o menos el mismo background musical, y por eso es que entonces las ideas que estamos creando en este proyecto son ideas de una música bien elaborada, como nos gusta. Estamos haciendo música que nos gusta, pero a la misma vez música comercial con un toque quizás más musical, mucho un poquito más elaborado. No, definitivo, yo encuentro que tenemos una música bien hecha, ¿sabes? Bien pensada. Correcto. Musicalmente hablando, ¿sabes? Lleva de todo, ¿sabes? Guitarras, teclados, violines, bajos, trompetas, hay de todo ahí. No, y la que vamos a grabar mañana tengo una idea de percusión. Ajá. Precisamente sincero, bien sincero. No tengo, pero Jeremy tiene que tiene algo por ahí. Que tengo una ideita. Seguimos inventando y seguiremos creando buena música. Nosotros no nos detenemos. Este proyecto sigue, y por eso estamos creando todo este contenido, porque
queremos darle a nuestros fans y a las personas que miran nuestra página que nosotros seguimos caminando hacia adelante, no nos detenemos y queremos ofrecerle a ustedes lo que sabemos que ustedes les gusta. Así que ya estamos llegando aquí a la feria Diana, donde reside. Con esto pues tenemos un poquito terminado el video. Mañana vamos a estar ya en el estudio grabando. Vamos a tener más videos, vamos a tener más interacciones, más contenido. Vamos a ver si le sacamos un par de palabras al ingeniero. El tipo es medio shy, ¿sabes? Es medio tímido, pero vamos a ver si lo desgastamos y sacamos algo. Mañana vamos a hacer guitarrista, bajista también, tecladista, violinista. Sí, pero mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? 5 bajos. Vamos a grabar 5 bajos, 7 bajos. Y 2 baterías. 2 baterías más, para añadir 2 cancioncitas más. Vamos a arreglarlo con otra De las que ya teníamos. Nunca la hice, no es que el banco. Correcto. No están diciendo. O sea que tenemos un full schedule mañana en el estudio. Ya está desde la. Vamos a ver bien, desde las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar. Tempranito. Perfecto. Entonces, por aquí les decimos a todos los que nos van a estar viendo, dejamos esta conversación, este videito aquí, pero mañana seguimos. Así que espero que tengan un Black Friday lleno de mucha paz, tranquilidad, sobre todo, no gasten mucho dinero, no se metan donde no tienen que meterse. Mucha deuda. Sí. Y sobre todo, Dios los bendiga y los llene cada día de sus bendiciones. Saludos. Que iba el rock. Yes.